El cine argentino es una mierda. Es probable que hayas escuchado a la persona más ignorante que conociste en tu vida hacer esta afirmación. O quizás a una persona que no es ignorante, pero que menosprecia y detesta enormemente a nuestro país. Como decir que el cine argentino es malo, es una blasfemia, y cualquiera que sepa y haya visto cine nacional e internacional sabe que esto es esencialmente erróneo. Yo quiero salir a defender y a hablar de cine argentino, a hablar del Inca, a hablar de la cultura argenta, porque yo amo a mi país con todo mi corazón, me siento 100% argentina, me apasiona la Argentina y no quiero dejar de defender este aspecto cultural que estoy muy orgullosa de que hayamos podido generar los argentinos, viniendo de un país del tercer mundo con déficit, bla, 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 todo lo que quieras, estando en la mierda, en criollo, logramos tener un cine maravilloso, único en Latinoamérica y casi un fenómeno único en lo que son los países del tercer mundo. Si venís de alguna otra red social o venís de los 2 capítulos anteriores que saqué de este podcast, no entendés qué carajo tiene que ver este tema con los 2 temas anteriores que traté. Básicamente este podcast está creado por mí para hablar de los temas que a mí me interesan y me apasionan y me aquejan, y este es uno de ellos. El hilo conductor del podcast soy yo, no hay nada más que lo sea, básicamente temas que me apasionan, sobre los cuales podría hablar 30 minutos, 1 hora, ya veremos cuánto duran los capítulos en el futuro, por ahora en 15-20 minutos. Vamos a empezar. Primero que nada, me parece que la afirmación de que el cine argentino es una mierda nace desde la ignorancia, como dije antes, por una cuestión de que probablemente quien haga tal afirmación no haya visto cine argentino, porque el cine argentino tiene un abanico de posibilidades inmenso, tiene un montón de opciones, tiene un montón de cosas para ver. Entonces, ¿cómo sabes que es todo una mierda? Probablemente hayas visto Bañero 3 nada más y te hayas quedado con eso. A mí, para esta gente tan tilinga, me gusta tirar el fun fact de que Argentina fue el primer país en recibir un premio Oscar por la película La Historia Oficial. Si no la vieron, por supuesto que vayan a verla. Es una película impresionante. Está en Netflix, si no me equivoco. Pero me conflictúa un poco este statement por una cuestión de que yo soy una persona fundamentalmente anti-yankee, porque me parece que los yankees son medio estúpidos y no me gusta su cultura de la hamburguesa con cheddar, me deprime lo que es Disney, el consumismo excesivo, la falta de identidad de alguna forma, porque lo que te identifica es como la masa, el consumismo, me deprime. No me gusta a nivel estético y no me gusta a nivel sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Como una persona que no le gusta mucho los Estados Unidos, partiendo de esta base, ¿por qué mediría el éxito nacional con un premio yankee? Que no nos identifica, porque es un premio local que tiene un espacio mini, y tampoco es que las películas que ganan los Oscars son las mejores, o sea, no me parece que sean unos premios wow. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Normalmente por una cuestión de que esta gente que habla mal del cine argentino suele ser tilinga, suele admirar a los Estados Unidos, y esto es como una forma de, en su propio idioma, traducirles: mirá, tenemos películas que a los yankees les gustan, o sea, tenemos buenas películas, ¡yay! Este definitivamente es mi podcast más agresivo hasta el día de la fecha. Me pudro rápido. Justamente cuando alguien se pone a hablar mal de mi país o de sus derivados, por decirlo de alguna forma, me revienta. Y este es un tema que me toca una fibra muy sensible. Porque sí, cuando salís a hablar de esto siempre hay alguien que te dice: ay, ¿qué más de la Argentina? La inflación, que te roban el celular, no sé qué. Chicos, eso pasa en todos los países y mi amor por la Argentina va más allá. Es una cuestión cultural y social, más allá de la cuestión económica. Bueno, seguimos, no nos desviamos más de nuestro tema, el cine argentino. Quienes no te hablan mal del cine argentino por las películas como Bañero, Me casé con un boludo y ese estilo de películas, si se quiere, más tontonas, te hablan mal de las películas de Argentina porque te dicen que son lentas y que son aburridas. Y ahí, en ese punto, ese comentario lo tomo como un poco menos ignorante. Por una cuestión de que es verdad que en Argentina se hizo muchísimo cine muy lento, que se escuchaba mal el audio, que las películas eran contemplativas, mirando una mandarina. A mí tampoco me encanta ese tipo de películas. Yo entiendo que este tipo de cine no es para todo el mundo. Incluso a mí misma no me gustan todas este tipo de películas tan lentas y tan contemplativas, drama, guiones más laxos. Entonces, a esa gente que dice eso, le doy un puntito más de por lo menos decir: bueno, no creen que Bañeros es lo único del cine argentino. Tienen un conocimiento un poquito más amplio.
Y hubo una época en la cual es cierto que el cine argentino se basaba más en ese tipo de películas. Pero moviendo hacia el presente, yo considero que hay un montón de otras películas que están buenísimas y que entran en la volteada del bardo del cine argentino y no se lo merecen, no se lo merecen. Algo que hay que entender es que lo que tenemos acá es variedad. Tenemos variedad, ¿por qué? Por el Inca. Ahora les voy a explicar un poco más del tema Inca. Yo sé que es un tema intrínsecamente político porque involucra políticas de Estado y la gente piensa, gente ignorante una vez más. Yo estudio diseño de imagen y sonido, o sea, cine me estoy por recibir, entonces por eso tengo como cierto conocimiento en todo este tema. La gente piensa que el Inca se financia con la plata de la leche, lo cual no es cierto, el Inca se autofinancia. Ahora en un ratito volvemos al tema Inca. Básicamente, al tener un organismo que genera cine en nuestro país, tenemos mucha producción de cine comparado, siempre comparándonos con lo que es el cine latinoamericano o de países del tan llamado tercer mundo. Entonces, te puede no gustar el tipo de películas tipo Me casé con un boludo. A mí tampoco me entusiasman demasiado. Pero ¿qué pasa? Si vos se la hagas, no sé, al cine de Estados Unidos, el cine de Estados Unidos tiene, no sé, las películas de Adam Sandler, por decirte algo. Entonces, es ese tipo de género. No estoy diciendo que sean iguales. Obviamente las de Adam Sandler tienen otra calidad. Lo que quiero decir es que en cualquier lugar que haya bastante producción, hay un amplio espectro de distintos tipos de películas. Entonces vos no puedes agarrar un género o un estilo solo de ese amplio espectro y con eso definir a todas las demás. Porque no, lo que pasa en Argentina es que hay bastantes tipos de cine más en el último tiempo. Lo que quiero decir es que en Argentina hay documentales, hay dramas, hay terror, sí, hay terror, hay comedia y hay de todo un poco. Entonces, es un error que nace desde el desconocimiento, que también entiendo que no todos tienen por qué conocer a pleno todo. O sea, yo lo conozco porque estoy muy metida, porque como les dije antes estudio esto, pero es desconocimiento, porque no es Bañeros 4 lo único que hay de cine argentino. Ahora me alegró muchísimo que la película Cuando acecha la maldad la rompió en taquilla. Primero venía rompiéndola en festivales, ganó en el Festival de Sitges la primera película latinoamericana en ganar ese premio, pero lo que pasa es que para el común de la gente o para el día a día eso no importa, porque eso lo sabemos los que somos unos snobs y unos nerds, no lo sabe una vieja que casas en la calle y le preguntás, ¿entendés? A mí lo que me dio mucha felicidad de esta película de Demian Rugna es que la gente estaba hablando mucho de ella. Y lo que suele pasar con el cine argentino, y ahora les explico por qué, es que la película llega a salas y cada vez a la medida que pasan las semanas, le van reduciendo la cantidad de salas que tiene en cartelera. Les explico un poco esto de las salas. Como les decía antes, yo estudio esto, soy medio nerd, soy medio snob, me interesa. Entonces, por eso sé todas estas cosas y les voy a comentar un poco para darles un poco de contexto. Básicamente, las películas, como sabrán, se estrenan el día jueves. Entonces, se estrena un jueves y de jueves a domingo se mide la cantidad de espectadores que hay por sala y en base a eso se calcula cuántas salas se le va a dar a la película más adelante. Entonces, si tuvo pocos espectadores, se le da pocas salas. Si tuvo muchos espectadores, se le da muchas salas, básicamente. Entonces, lo que suele pasar con el cine argentino es que las estrenan las películas el día jueves, no tienen mucho público, mucha audiencia, y después les dan pocas salas inmediatamente para cuando vos te enteraste que existía esa película y que estaba en cartelera, hace un mes que ya la bajaron. Con la película Cuando acecha la maldad, me puso muy contenta saber que le fue excelente en salas. Cada vez, cuanto más tiempo estaba, más salas le daban. Y esto fue por el boca en boca. ¿Por qué las películas argentinas tienen menos espectadores que las películas mayoritariamente yanquis? Si son tan buenas como vos decís, quizás estén preguntándose. Básicamente, por la campaña de difusión y comercialización de la película. Las campañas de difusión de las películas, o sea, en el marketing, por decirlo de alguna forma, de la película, dónde se va a distribuir, a qué influencers le van a pagar para que la publicite, en qué canales de tele van a pasar el tráiler, como no sé si eso existe, no veo la tele, pero la publicidad, los carteles, los panfletos, que la película esté presente. Por ejemplo, lo que pasó con la película Barbie. Obviamente, a la gente le interesaba, de por sí le interesaba ver la película de Barbie, eso no hay dudas. Pero ¿qué pasó? Hicieron un marketing, una campaña de marketing de la concha de su hermana, y eso lleva mucha plata.
Es carísimo hacer una campaña buena de marketing. ¿Y qué pasa acá? De pedo tenemos la guita para hacer la película, no tenemos la guita para hacer una campaña de difusión de la puta madre. O sea, hacen una mini campaña. Cuando Se echa la maldad no hizo mucha campaña, en realidad. Los más nerds del cine, capaz ya veíamos fichándola porque había ganado en el Festival de Sitges, pero yo no escuchaba a nadie antes de eso hablar de la película. Y lo que pasó es que todo el mundo empezó a decir, che, vayan a verla que está buenísima. Aparte, resonaba mucho película de terror argentina, como, ¿existe ese género? Sí, existe. Otra película de terror argentina que les voy a recomendar ya que está, es Historia del Oculto, creo que se llama, creo que también está en Netflix, es maravillosa. Está muy buena. Y vi que recomendaban mucho la película anterior del mismo director de Cuando Se Echa la Maldad, pero la verdad que no la vi. La tengo que ver ya mismo, pero vi que decían que era del mismo estilo. Entonces, básicamente, se generó algo muy argentino, considero yo, que es que empezó a pasarse de boca en boca de la película y por eso la rompió. Y la rompió mal. Y este tipo de cosas a mí me alegran un montón porque significa, primero, que la gente sabe que hay buen cine argentino. Segundo, que la gente sabe que hay distintos géneros de cine argentino. Y tercero, que los inversores saben que pueden invertir, valga la redundancia, en distintos géneros, por ejemplo, terror, en nuestro país porque la gente lo va a mirar si la peli está buena. Todas estas cosas, cada vez que suceden, a mí me llenan de alegría y me llenan de esperanza. Otros ejemplos a destacar que le fue realmente bien en taquilla fueron El Ángel. A mí El Ángel me encanta, es una de mis películas favoritas en la vida. La vi muchas veces y yo soy una persona que no suele ver muchas películas porque trato de ver películas nuevas, pero es una película que realmente me fascina. Después, Relatos Salvajes también le fue muy bien, a mí me gusta. El secreto de sus ojos, que también ganó un Oscar. Bueno, en fin, hay varias películas que la rompieron en taquilla. Este podcast no es para recomendar películas en sí mismo, de paso voy echando recomendaciones, pero realmente este podcast es para hablar del fenómeno cine argentino en su totalidad. Y uno de los aspectos del fenómeno cine argentino, el más importante, es la existencia del Inca. Y lo que pasa es que el Inca está muy bastardeado justamente por lo que dije antes, porque la gente lo considera un organismo que lo que hace es chupar plata del Estado y a cambio generar mierda. Hay gente que dice, si las películas son tan buenas que se financien solas y listo, no necesitan un Inca que esté atrás. Y yo les voy a decir una cosa, salvo en Estados Unidos, la mayoría de los países, si no todos, que tienen una industria grande de cine, como por ejemplo Francia, tienen un Inca, o sea, no es lo mismo, obviamente, pero es la versión de cada país del Inca. ¿Por qué rompo tanto con el Inca? No existe cine argentino sin el Inca. Si no hay Inca, no existe cine argentino. Y les voy a decir más, el Inca se autofinancia. El Inca regula lo que son las entradas de cine, le ponen las categorías de los rangos de edad y todas esas cosas, y a cambio de cada entrada de cine cobra un pequeño porcentaje y de ese porcentaje es que sale la plata para las películas. En criollo, o sea, sale de otros lados también, pero de este mismo estilo de cuestiones. Ya sé que también hay gente que puede decir, bueno, si no fuera por el Inca saldría más barato. Primero que alguien tiene que regular eso de poner la normativa de edad y tal. Y en este caso lo hace el Inca y es lógico que cobre por ese servicio que ofrece. Segundo, que siempre que va una película extranjera a otro país, ese país le cobra un porcentaje a esa película por ser transmitida, porque vos, o sea, me parece lógico, estás llevando la cultura y la creación del otro país al tuyo, entonces un porcentaje está bien que le cobres. Y tercero, básicamente gracias al Inca existe la industria audiovisual cinematográfica argentina. Porque medio que no existe que venga un chabón con plata y te financie toda la película. Existe que venga uno con plata, financie una parte, el Inca financie otra, y de a puchitos vas consiguiendo la plata para la película. Te consigue como que te arma un plan de financiación, por decirlo en criollo. Todo esto es muy a grandes rasgos y una explicación oficial. Pero básicamente ese es el motivo por el cual no existe cine argentino sin el Inca. Y además no se financia con la plata de los fideos, o sea, es lo que les decía antes. Si bien es un organismo que tiene que ser revisto, tiene que ser revisado urgentemente, porque dentro del Inca hay mucha corrupción, eso es un hecho, pero así como lo hay en el Estado, y no por eso vamos a decir, bueno, no hay más Estado, anarquía total desde ahora. Si al Inca le pasan plata desde el Estado, eso entiendo que es ilegal, o por lo menos está fuera de las pautas de dónde se financia el Inca, y probablemente esa plata no esté yendo a las películas independientes de los estudiantes de la FADU, probablemente se la estén afanando. Entonces, lo ideal es que se regule el Inca, que se elijan mejor los proyectos que financia, pero no cerrarla.
porque el cine argentino es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Primero porque el cine argentino da muchísimo, muchísimo laburo. No sé si ustedes terminan de entender la cantidad de gente que hay involucrada en la creación de una película. Y es trabajo. Además, en Argentina tenemos profesionales con la categoría más alta del mundo. Los profesionales audiovisuales están categorizados. En Argentina tenemos la categoría más alta de calidad de gente que trabaja en la industria audiovisual. Y eso también es por la educación. Es un círculo virtuoso. Y la verdad, teniendo gente tan preparada y teniendo toda una industria ya armada y ya sostenida que nos permite tener cine local, ir a festivales, tener representación en otros países, que se nos conozca, expandir nuestra cultura y hacer plata, porque obviamente las películas producen plata también. Yo no entiendo por qué alguien querría cerrar esa institución. Además que es algo absolutamente imposible o muy difícil de reabrir. O sea, en Brasil hace unos 50, 70 años tenían una versión del Inca y el cine brasilero estaba en un auge excepcional y cerraron eso. Un gobierno cerró esa institución y nunca se recuperó el cine brasilero después de eso. La verdad que es una lástima. Perdió una parte de su cultura también. Ya que casi todos los países de América hispanohablantes no tienen la posibilidad de tener su propio cine, la única excepción sería México, donde sí tienen una buena industria cinematográfica. Me parece que, loco, en Latinoamérica también tenemos que poder representar nuestra voz y representar nuestra realidad y representar nuestra cultura y nuestro arte. ¿Por qué solamente hay que consumir cosas de Estados Unidos y por qué eso es lo único considerado bueno? A mí esto me da mucha pena, me parece realmente una batalla cultural que no podemos perder. O sea, entienden que somos dos los países que estamos sosteniendo la industria hispanohablante de toda América. No puedo concebir que quieran que uno de esos dos se cierre, que deje de generar cine prácticamente. Después, obviamente, Netflix, Amazon Prime, etcétera, todas esas vienen y ponen plata y arman la película de cero y ahí sí tienen su campaña de difusión, etcétera. Pero lo que pasa es que siguen siendo como empresas extranjeras que muchas veces traen una mirada externa, que pueden hacer el cine de lo que quieran y muchas veces no representan el 100% de nuestra identidad nacional, como pasó por ejemplo cuando sacaron la película esta de Luciana Lopilato, Perdida creo que se llamaba, que era una película totalmente tipo una versión argentina de una película yankee, y eso no nos representa a nosotros. Bueno, tenía mucho para hablar de todo el entramado sociocultural que incluye el cine argentino, por lo cual no me detuve tanto a pensar recomendaciones. Voy a tratar de dejarlas en la descripción, recomendaciones. Me puedo haber equivocado con algo, además de que hablé todo como muy a grandes rasgos, muy en criollo. Y nada, me parece súper interesante tener este debate. Yo sé que es muy probable que hay gente que me comente que soy una zurda de mierda, si es que alguien ve este podcast, pero realmente creo que tenemos que estar todos del mismo lado, o sea, todos empujando porque Argentina crezca. Realmente, si lo que quieren es que Argentina crezca, no hay países del primer mundo que no generen su propia producción cultural. Y el cine es parte de eso, tanto como cualquier otro tipo de arte. Y yo, como estudiante de cine, obviamente voy a defender el cine argentino. Acepto recomendaciones de películas argentinas, así como voy a tratar de dejarles en algún lado. Si no es por acá, en Instagram tengo un montón de películas, tanto argentinas como de otros países, recomendadas, en destacadas, así que me pueden ir a seguir por ahí. Y muchas gracias por escucharme. También escucho recomendaciones de idea de podcast. Si bien tengo un montón, me gustaría saber qué es lo que quieren escuchar. Y bueno, les mando un beso. Gracias por escuchar.